Abrimos esta segunda jornada del segundo bloque del Hable, un sistema desconocido, agradeciéndole que hoy nos vuelvan a acompañar, a los que nos acompañaron ayer, y bienvenidos a los que nos acompañan hoy por primera vez en estas dos jornadas. Agradecimiento que hacemos también extensivo al Ayuntamiento de Teguise por su colaboración en las jornadas y a la Reserva Natural de la Biosfera de Lanzarote por su apoyo a las mismas. Por supuesto, también agradecer el esfuerzo de cada uno de los ponentes que nos han ilustrado y hoy seguirán haciéndolo con sus conocimientos y experiencia. En unas jornadas que tienen como objetivo recabar la máxima información que consagre la obligación de conservar un hábitat tan especial como el Hable de Lanzarote. Hoy contaremos con 3 ponentes y cerraremos las sesiones con una mesa redonda en la que participarán todos los expertos que participaron ayer y que participarán hoy y que será moderada por el periodista de Diario de Lanzarote, Saúl García. Todas las intervenciones son grabadas y posteriormente subidas a la web de la asociación, desertwatch.org, donde estarán a su disposición en breve. Y al término de las intervenciones se podrá abrir una ronda de preguntas a los participantes. Al igual que ayer, hoy les invitamos de nuevo a que colaboren con la asociación Viento de Noreste con la aportación mensual de €1 a través de la plataforma Teaming. Para ustedes no supondrá mucho, pero para nosotros será una gran ayuda. Las ponencias de hoy viernes comenzarán con las intervenciones de la ingeniera agrícola Marta Peña Hernández y el edafólogo Pedro Agustín Padrón, quienes hablarán del Hable en los márgenes de la agricultura. Marta Peña es ingeniera agrónoma por la Universidad de La Laguna, con amplios conocimientos sobre la flora y los cultivos de las Islas Canarias. Sabiduría reconocida este año con el premio Brotes Canarias 2024. Recolectora del conocimiento popular sobre plantas silvestres y hierbas para uso doméstico, ha realizado estudios de investigación sobre las viñas y ha asesorado sobre cultivos tradicionales y especies frutales en diversas islas del archipiélago canario. Es coautora, junto a Jaime Gil, de varias publicaciones sobre los cultivos tradicionales de Canarias, siendo la más reciente el inventario de las especies y variedades de plantas cultivadas tradicionalmente en la isla de La Gomera, bases orales para su comprensión y estudio. También es autora de la guía visual de la flora vascular de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote. Por su parte, Pedro Agustín Padrón es biólogo agrícola y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de La Laguna. Durante su etapa de posgrado participó en proyectos de investigación relacionados con la edafología, especializándose en suelos de origen volcánico, erosión y otros procesos de degradación de suelos, evaluación y conservación de suelos. En la actualidad es técnico del área de medio rural del Cabildo del Hierro y responsable del servicio de laboratorio agrícola. Les dejo con Marta Peña y Pedro Agustín. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Yo quería invitarlos a que se sentaran aquí cerquita, como para sentirnos arropados, porque este sitio es súper bonito, pero es largo, muy largo. Entonces, como para que fuera algo como más familiar, pues si se quieren acercar, pues bueno, pues los agradecemos. Bueno, antes de nada, darle las gracias pues, a la Asociación Viento del Noreste por invitarnos, por organizar esta jornada súper necesaria y seguir llamando la atención pues, sobre este espacio, ¿no? Que es tan especial para la isla, pero tan amenazado. Bueno, en anteriores ponencias, tengo que ponerme las gafas, en anteriores ponencias hemos tenido la oportunidad pues, de conocer distintos aspectos del Hable, ¿no? Hemos podido ver, hemos conocido aspectos paleontológicos, hemos conocido aspectos geológicos, botánicos, entomológicos, y todos ellos son valores, ¿no? Nos muestran los valores que tiene el Hable, y yo me lo imagino como si estuviésemos haciendo una tarta, perdonen el ejemplo, y colocando una capa sobre otra, ¿no? Una capa sobre otra, ¿no? En vez de poner bizcochón, pues ponemos el valor entomológico, el valor botánico, el valor paleontológico, el geológico, y vamos haciendo esa tarta, ¿no? Nosotros hoy, tanto
Pedro como Jaime y yo queríamos transmitirle otro valor que para mí, a nivel personal, es como la guinda de esa tarta, ¿no? Que es el valor cultural, el valor patrimonial que tiene el Jable, ¿no? Este espacio que tradicionalmente ha sostenido pues, una agricultura que, como veremos, no solamente permitió la subsistencia de la gente en la isla, sino que también sostuvo un cultivo de exportación. Como comentó Jaime ayer, nuestro primer acercamiento al Jable fue un acercamiento de tipo cultural que realizamos pues ya hace unos 25 años. Yo le decía a Pedro que en realidad fue ya en el siglo pasado cuando nos acercamos a este espacio y fue en el ámbito pues, de unos trabajos que estábamos realizando en relación a los sistemas de cultivo tradicionales de la isla y las variedades agrícolas tradicionales. La agricultura del Jable, pues todo lo que nos contaban pues, estos viejitos, estas viejitas vinculadas a este espacio, pues pronto pues, nos pareció interesantísimo y nos atrapó, ¿no? El Jable se convirtió para nosotros en una referencia y siempre que teníamos oportunidad volvíamos al Jable, pero es que además poco a poco fuimos descubriendo también la enorme cantidad de valores naturales que tenía y que, bueno, que ya ayer pues tanto Raúl como Jaime y en las jornadas anteriores pues se han puesto de relieve. En estos trabajos, como los abordamos hace tantísimo tiempo, aquí en la diapositiva se nos ve a nosotros, pero también siempre lo nombro, está nuestra compañera Raquel Ruiz Torres, que fue un gran apoyo para hacer todos nuestros trabajos aquí en la isla y falleció hace unos años. Y bueno, siempre me gusta ponerla y tener señalarla, ¿no? Porque bueno, fue una persona muy valiosa para todo este tipo de investigaciones. Estos trabajos, como decía, los abordamos hace pues eso, 20 y pico años, entonces tuvimos la oportunidad de hablar con personas cuya existencia vital había estado vinculadas a este espacio, ¿no? Ellos vivían en torno del Jable, vivían del Jable, así que recogimos una información, la verdad, que de gran interés. Tuvimos oportunidad, pues ahí vemos, de hablar pues con Marcial Cáceres, un señor de So, en esa época que hablamos ya era casi centenario, así que hoy tendría prácticamente 120 años. Pepe Mesa, Benigno, Francisco de León, Lero, es decir, María Guillén, que fue una de las primeras mujeres que entrevistamos, y bueno, nos aportaron una información pues muy bonita. El uso agrícola del Jable se remonta a épocas muy tempranas, después de la conquista. Ya en 1598, en el testamento de Agustín de Herrera y Rojas, se recoge este trocito que ponemos ahí, donde señala que tiene varias propiedades y tiene otra en la arena que dicen el Jable de trigo, donde hay 30 fanegadas de sembradura. Ya en 1598 el Jable era un espacio agrícola, ¿no? En este caso vinculado pues, a la siembra pues, de trigo, de cereales. No sabemos si anteriormente la población aborigen también utilizaría este espacio con ese fin agrícola. Ya los hallazgos arqueológicos últimos que se están haciendo, estas investigaciones tan interesantes que tuvimos además la oportunidad de escuchar en las jornadas anteriores, pues en el futuro quizás pues, nos den una pista, ¿no? Nos aclaren pues, si este espacio también pudo acoger cierta agricultura. Lo que sí que es muy probable es que la población aborigen lo pudiera haber utilizado como un espacio ganadero. Pero lo que está claro es que el Jable desde muy temprano está vinculado a la población insular. Aunque nosotros nos centraremos en los aspectos agrícolas del Jable, sí que queríamos pues eso, también resaltar que el Jable no solamente es un espacio agrícola, sino que también fue un espacio ganadero. Grandes zonas del Jable eran espacios ganaderos, eran de esas para el pastoreo, y aquí así queda reflejado pues, en la información capitular en 1834 en varios fragmentos, ¿no? Entonces también tenemos un Jable con una vocación ganadera. A pesar de que hoy conocemos la agricultura del Jable vinculada a la batata, ¿no? Es el cultivo de referencia en el Jable, en el pasado no fue siempre así, y el Jable también en el Jable se desarrollaban
cultivos de cereales, ¿no? Principalmente el trigo. Y también el centeno, aunque el centeno tuvo, pensamos, una expansión posterior asociado a los cultivos de huerta en el Jable. Pero la presencia de trigo era también importante, sobre todo en estas tierras que están cercanas al pueblo de So. Fíjense cómo en los amillaramientos de Teguise en 1850, de 47 tierras en las que aparece referenciadas a So, 44 están dedicadas a trigo. Sin embargo, no aparecen todavía las batatas por ahí, ¿no? Y nos remitimos otra vez a Agustín de Rela y Rojas, en el trocito que vimos antes, donde en 1598 era trigo lo que tenía en esas tierras de Jable. Esta información, ¿no? Esta vinculación del Jable con los cereales, que aparece en los documentos históricos, también concuerda con la información que recogimos a nivel oral y que nos transmitieron pues, algunas de las personas que entrevistamos. La batata probablemente estaría también presente, pero quizá, estábamos hablando ayer, más vinculada a las tierras de Tao y Tiagua, que tenían ya otra calidad. Pero lo que hoy conocemos son los alrededores de So, que hoy están también muy vinculados a la batata, no, ahí lo que se sembraba básicamente era cereal. Y así nos lo transmitió en este caso es Eloy Cáceres, que es hermano de Marcial Cáceres, que lo vemos ahí, y que eran dos hermanos centenarios vinculados allí al pueblo de So. Y en la foto, se los pongo como curiosidad, está su hija en los años 70 aproximadamente, y vean como lo que tiene es un cultivo de centeno, ¿no? Sin embargo, Marcial ya en tierras que deben estar próximas, pues ya lo que tenía pues era las batatas. Bueno, es en el tránsito, parece ser que es en el tránsito del siglo XIX al XX cuando la batata ya empieza a ser nombrada en las estadísticas agrícolas, ya empieza a haber presencia de la batata. Vladimiro Rodríguez Brito, en su libro pues, La agricultura de exportación de Canarias, ¿no? Un libro así como muy de referencia, establece la expansión del cultivo de batatas en la isla a partir de los años 40. Y este dato pues, se ajusta también a las referencias orales que hemos recogido. A partir de ese momento la batata no solamente adquiere una importancia enorme como cultivo de subsistencia, sino también como cultivo de exportación. Pero el Jable acogió también otro tipo de cultivos, lo que los agricultores llaman la huerta, ¿no? El cultivo de melón, cultivo de sandía y cultivo de calabaza. Fíjense en la foto, de arriba, a mí me encanta porque es en el Jable de So, es en 1958, y fíjense como lo que se ve ahí son plantas de melón y de sandiera y melón, es lo que hay. Y también me gusta mucho la foto que les puse del mercado, porque ahí están representados todos los cultivos del Jable. Está, por allá están las calabazas, un poquito más abajo están las batatas, y en esta esquina de aquí, si lo ven, hay un melón y la sandía. Es decir, el Jable está ahí en ese puesto del mercado de Arrecife, ¿no? También nos habla entonces de la importancia del Jable como productor de alimentos de subsistencia. Bueno, a partir de los años 60 el Jable el cultivo de la batata tiene una expansión enorme, y ya veremos cómo fue un cultivo importantísimo de exportación en la isla. La manera cuando hicimos nuestro trabajo, cuando nosotros empezamos a trabajar sobre los sistemas agrícolas y en particular en relación al Jable, lo que nos interesaba era recoger todas aquellas técnicas, ¿no?, que habían permitido que el Jable, que en un primer momento puede parecernos un espacio inhábil para la agricultura, ¿no?, para alguien que es ajeno a ese espacio, pues lo ve y no lo asocia con unas condiciones apropiadas para la agricultura. Ya después Pedro nos hablará sobre eso. Sin embargo, nos interesaba recoger todas aquellas técnicas que habían permitido esa producción de alimentos, tanto ya les digo de subsistencia como de exportación, en este espacio. Y para eso pues entrevistábamos a las personas mayores y que nos contaran qué es lo que hacían, ¿no? Entonces, la manera de afrontar la plantación tradicional de las batatas y de los cultivos de huerta en el Jable
pasa por la apertura de los hoyos, ¿no? Hay que hacer la labor de abollar, que es una labor bastante dura físicamente, ¿no? Y sobre todo en diversas zonas del Jable, ¿no? La labor de abollar, los agricultores abrían un hoyo con el objeto de retirar la arena, lo que es la fracción más arenosa, las arenas orgánicas, y llegar a una capa que tiene un mayor contenido en partículas finas, pues arcillas o limo, y que en función de la zona del Jable donde nos encontremos está a una mayor o menor profundidad. Ahí podemos ver en la diapositiva como tenemos una zona en la parte cercana a San Bartolomé donde el Jable apenas tiene pues, unos 40 centímetros, y aquí esta labor de hollar, pues bueno, era dura pero podía llevarse, pero es que a medida que vamos adentrándonos en el Jable interior y en el Jable más cercano a Só, pues llegamos a tener pues 1,5 metros, 2 metros en determinadas zonas. La labor de hollar era muy dura, incluso con ese objeto de llegar a la madre. Nos contaban los agricultores que había veces que tenían que hacer dentro del hoyo un escalón, tenían que hacer como un hoyo más grande, un escaloncito, y para que el cabo de la pala, donde poner los pies, y el cabo de la pala les llegara abajo. Es decir, era una altura enorme para plantar una planta. Que eso hoy no nos entra dentro de una planta, me refiero a una rama de batatera o la semilla de la calabacera, lo que fueran a plantar, ¿no? Pero plantar una. Eso hoy no entra dentro de nuestra mente. Bueno, la composición del Jable, de la madre, no es uniforme en todo el Jable, porque pensemos que el Jable en su expansión ha cubierto terrenos de distintas características, ha cubierto suelos que fueron zonas de gavios de bebedero y otros suelos con otras características. Entonces, no tenemos un Jable que sea uniforme. Esto pues, va a condicionar también la manera de afrontar pues, estas labores, ¿no? Tampoco el espesor de Jable es uniforme. Ya hemos dicho que en unos lados en unas zonas del Jable hay espesores pues, de 40, 50 centímetros y podemos llegar a metros de profundidad. ¿Cómo se abordaba la plantación? Pues bueno, una vez que el agricultor había abierto ese hoyo, a veces pequeñito, en otras inmenso, y había depositado el estiércol, volvía otra vez a rellenar el hoyo con el Jable, y en la parte superior es donde formaba un montículo, que lo vemos ahí en las imágenes, en donde insertaba la rama de batata, ¿no? El esqueje de batata, siempre protegido del viento dominante, la zona que está protegida del viento dominante. O bien, si iba a plantar unas calabazas o sandías o melones, pues hacía una especie de platillo redondito, es decir, no se hacía el montículo, sino una zona así circular, y ahí se plantaba la semilla, que hoy se lo contaba a Pedro y no se lo creía. Porque lo que nos parece increíble, ¿no? Y a nosotros también, y recuerdo que le preguntábamos a la gente cuando empezamos a hacer todas estas entrevistas, es como esa semilla, ¿no? De calabaza, en el caso de la semilla de calabaza, sandía de melón, la planta pues no la puedes enterrar tampoco esto, ¿eh? La planta a una profundidad pues será de 10, de 15 centímetros, y tiene la capacidad de germinar y de emitir sus raíces y vivir, digamos, en estas arenas que nosotros pensábamos que no aportaban nada a nivel nutricional, ¿no? Pero Pedro nos va a sacar de ese error. Bueno, una dinámica que era constante cuando hacíamos las entrevistas era cuando la gente nos hablaba del estiércol. Lo comento porque vemos que va a ser un factor fundamental para poder producir en este espacio. Y la gente hablaba de acarrear el estiércol, pues siempre que hacía una plantación. La última entrevista que hicimos, que fue hace poquitos años, nos hablaba del señor que cogía y cargaba cada vez que iba, era de Tiagua, tenía una tierrita en Sonsama, y cada vez que iba cargando un saco de estiércol, ¿no? Iba cargando un saco para poder abonar, porque el papel del estiércol en este espacio pues, es fundamental. Bueno,
Asociado al manejo agrícola del jable, pues está la práctica esta que los agricultores llaman la fábrica del terreno, ¿no? Que consiste en mantener el terreno sin cultivar durante varios años, aunque esté libre de hierbas. Lo que se hace es que se ara 2 o 3 veces al año, se ara el terreno y lo mantenemos vacío pero limpio. Esta práctica pues estaba influenciada pues, en función de la calidad del terreno. Si tenías terrenos de mayor calidad, ¿no? Pues mejores madres, podías dejar el fabricado del terreno, plantarlo un año sí y un año no, pero si los terrenos eran de menos calidad, pues las fábricas eran más largas, ¿no? Eran más años. O si llovía o no llovía, pues podías plantarlas o no. Había gente que como solamente tenía un terreno, pues tenía que plantarlo todos los años. Entonces, bueno, eso variaba mucho. Pero bueno, lo normal es que alternaran y a lo mejor plantaran el terreno cada 2 años. Esa era como un poco la tónica que recogimos. El aspecto más, si ya es peculiar todo esto que hemos comentado, ¿no? Pero el aspecto más peculiar del manejo de este espacio es el empleo que la gente hacía del viento para mantener sus terrenos, ¿no? Cuando hacíamos las entrevistas, siempre los agricultores nos decían que los terrenos tienen que refrescarse con jablillo. Jablillo le llaman a ellos al jable que está vivo, al jable que se mueve, ¿no? Que el viento arrastra. Y era una constante también. El terreno, si no coges jablillo, pues nos decían que se envejecía. En el trocito que les puse ahí, que es de Benigno, un señor que conocimos en Muñique, que nos aportó muchísima información, pues nos decía, dice, una tierra que no coja jable determina por no dar nada, la tierra se hace vieja, la tierra terminará por perder la savia y no da nada. Mientras la tierra que te coja a ti jable, aquí se acostumbraba de barnichar el jablillo fresco que va volando, es un abono, eso es un abono. Fíjense bueno, hasta ahora nos hemos comentado que el beneficio, uno de los principales beneficios que tiene el jable para la práctica de la agricultura es que actúa como aislante, ¿no? Al igual que en los arenados, ¿no? Las cenizas volcánicas nos protegen el suelo de la pérdida de agua, ¿no? En el jable pues tenemos el mismo efecto. Igualmente el jable cuando llueve pues facilita la infiltración y tendrá un efecto también regulador de la temperatura del suelo. Entonces, claro, ellos tenían asociado que al refrescar los terrenos, pues este efecto aislante probablemente se llevaba de mejor manera, ¿no? Aunque también podemos estar en los estudios estos que estamos haciendo ahora, colaborando con Pedro, estamos viendo que también puede haber un aporte de nutrientes quizá y que esté relacionado con este beneficio del jablillo nuevo. Fíjense si era importante lo del tema este de refrescar los terrenos, que Benigno, que era un señor alucinante, tenía un tractor, una máquina, y entonces, ¿sabes? La duna que el otro día se comentó, la famosa duna esa que era la última que quedaba, ¿no? El meano ese que quedaba en la carretera de Famara, cuando nosotros hablamos con Benigno, él decía que él estuvo ahí negociando para coger ese meano y llevarlo para las tierras, para sus tierras, para expandir, ¿no? Para expandirlo allí, digamos, y refrescar sus tierras, pero que va, al final se le enterraba allí el camino, no podía sacarlo. Años después desapareció, ¿no? Ese meano se mantuvo y hace poquito pues lo araron y desapareció, pero Benigno ya tenía en su cabeza que eso le podía valer para refrescar los terrenos. Bueno, ¿cómo hacía la gente, cómo manejaba la gente este movimiento de jablillo? Pues en el caso de que tuviesen una tierra y querían que cogiese jable, lo que hacían era arar, barbichar los terrenos en dirección perpendicular al viento dominante, ¿no? Para que el jable se quedara atrapado. Y en el caso de que tuviesen terrenos con mucha altura, mucho espesor de jable, y a veces les interesaba como descargarlo un poco para facilitar las tareas de cultivo, pues lo que hacían era barbechar los terrenos en la dirección del jable. Es decir, que ellos tenían su manejo, al igual que en otros sitios se maneja el agua, ¿no? Para el tema del riego, aquí lo que se maneja es el viento y el jable. A veces cuando vamos al jable vemos todas estas arenas, ¿no? Encima,
no es arena que está puesta de manera natural, sino que con el objeto de facilitar esa retención de sable y evitar a veces que el sable se les vaya, pues la gente pues traía un camión de arena y lo extendía en su parcela, ¿no? También vemos como los bardos retienen el sable y cuando los levantan, ese sable el viento ya se encarga de expandirlo también en su terreno. Y en la época, antiguamente, cuando el sable estaba asociado también al cultivo de cereales, lo que Eloy, por ejemplo, el hermano de Marcial, un señor muy mayor, que vivió, digamos, todas esas siembras de cereales, lo que nos contaba era que no arrancaban el cereal. Aquí en Lanzarote lo tradicional es arrancar el cereal, pues ellos lo que hacían era segarlo en vez de arrancarlo, porque así los tallitos que quedaban iban reteniendo ese jablillo, o si no, arrancaban un surco y segaban otro, y así formaban barreras para retener el sable y que la tierra le cogieran ese sable que se movía. Los bardos, que también es otro de los elementos que vemos cada vez que vamos al sable, cuya función pues, es proteger el cultivo del viento, ¿no? Y que bueno, que se hacen con los tallos de cereal seco, ya sean de cebada, de centeno o de trigo, se secan, se le quita la espiga. Aquí en la foto inferior vemos al señor de San Bartolomé, que también conocimos, y está haciendo pasto, que es cuando le quitan la espiga, y después pues se colocan, ¿no? Se van colocando y se les junta sable en su base. O también pues, se pueden hacer bardos vivos, pues plantando uno o dos surcos de centeno cada cierta distancia. En el pasado los bardos se llegaron a hacer de especie silvestre. Nos hablan esta gente mayor pues de hacer bardos de gamonilla o de higuería de playa, plantas que en el pasado tuvieron que ser sin duda mucho más abundantes en este espacio, porque hoy no te imaginas hacer un bardo de estas dos especies, ¿no? Sin embargo, son varias las referencias que nos hablan de ello, y también pues, de la blaga, que esa sí que la tenemos todavía presente. Bueno, como vemos, el sable pues, es un espacio variado, ¿no? Debajo de las arenas tenemos distintos tipos de madre, el espesor de la arena es distinto. También es un espacio cambiante porque el viento está arrastrando el sable que entra, que sale y demás, ¿no? Todo esto pues, ha dado lugar a una gran cantidad, digamos, de matices a la hora de practicar la agricultura, ¿no? Se trata, pensamos que de una verdadera cultura agrícola del sable, ¿no? Que ha permitido pues, la producción de alimentos en este espacio que inicialmente o a priori podría parecernos inhábil a la agricultura, inhábil para practicar la agricultura. Sin embargo, el sable, como ya dijimos, no solamente sostuvo un cultivo de subsistencia importantísimo como es la batata, sino que también un cultivo de exportación importantísimo como es la batata también, que tiene esas dos facetas. Para hacernos una idea de la importancia que el sable como espacio productor de alimentos tiene, he preparado estas dos diapositivas, ¿no? Y que me van a permitir que lea aquí un poquito, porque me parece de lo más interesante. Cuando hacíamos la entrevista, la gente nos remitía, siempre hacía referencia a un año que hubo unas condiciones muy complicadas en la isla, hubo una sequía bastante importante y la gente pasó hambre, fue en el año 48. Estas circunstancias no solamente pasaron en Lanzarote, también pasaron en zonas del Mediterráneo, en Túnez, en el sur de Italia, en Cabo Verde, y causó una hambruna, causó un verdadero desastre, ¿no? Sin embargo, aquí en la isla, la gente nos hablaba de que de toda la isla iban a los pueblos del Sable, a San Bartolomé, a Tao y a Tiagua, a comprar batatas, que era lo que les permitió un poco por la subsistencia. Era tal la afluencia de gente a comprar batatas que las autoridades pusieron unas cuotas, no podían comprar todas las batatas, es decir, a lo mejor vendían 1 kilo, 2 kilos de batatas por familia, porque tuvieron que administrar. Es decir, vemos como en ese momento el sable se instauró, digamos, como el salvador de la población de la isla, ¿no? Con esa producción de batatas. Y el trocito este
que yo, como tengo la letra está tan chiquitita, no lo leo, pero voy a hacer el esfuerzo para que... Dice, Lanzarote sin batata. Dice, del caso de las batatas me duele hablar. Es necesario haber visto desfilar, como yo lo he visto, verdaderas caravanas procedentes de los más apartados rincones de la isla por algunos pueblos de la zona centro, en donde todavía quedan algunas. Tiagua, por ejemplo, y contemplar el triste espectáculo a su regreso con las alforjas vacías. Es decir, ahí ya no tenía ni siquiera batata, porque ahora verán, para hacerse cargo de la gran tragedia que en torno a este producto se ha creado. Sin ir más lejos, en la plaza del mercado de Arrecife, centenares de ciudadanos forman colas diariamente para intentar adquirir algún kilo de las poquitísimas que quedan ya en nuestra isla. Y pensar que hasta hace pocos días se ha permitido enviar toneladas y más toneladas a los mercados consumidores de otras islas. Es decir, en 1948 ya el jable, ya la batata se vendía, como se ha vendido tradicionalmente, en Las Palmas, ¿no? Porque se vendía en las ciudades, en Las Palmas y en Santa Cruz, donde también estarían pasando una coyuntura desfavorable y donde era el alimento pues, de las clases más populares. En 1948 la isla, a pesar de que había esa sequía, el jable pudo producir batata para enviar fuera y para vender aquí en Lanzarote, a pesar de que después se les acabaron y que surge esta polémica. Pero lo que yo quería transmitirles era cómo el jable con el jugo viejo, porque fíjense las precipitaciones que pongo abajo, ¿no? Que no puesto abajo. En el año 48, según la estación del aeropuerto, se recogieron 52,8 milímetros. Eso no es nada, es muy poquito. Los 2 años anteriores se había recogido, pues, bueno, 162 milímetros y 105. Es decir, el jable, con ese jugo viejo que llamaban la gente mayor, fue capaz de dar en la cosecha del 48 producción que permitió la subsistencia de la gente de la isla. Y ese es uno de los verdaderos valores de este espacio, que con pocas precipitaciones, en igualdad de condiciones de precipitaciones, el jable sí que va a dar. Los otros terrenos, pues posiblemente no, y lo estamos viendo ahí. Juan Bonilla, señor de Tigagua, nos lo refería, dice, se iban al jable donde cogía usted las batatas, iban ellos detrás a escarbar, a ver si encontraban alguna batata, mucha gente, le decíamos rebuscar, venían ellas a rebuscar detrás de uno, ¿no? Y abajo tenemos a María, que bueno, la pongo como ejemplo, pero es una constante que nos habla siempre la gente de cómo comían esas batatas, las comían con pescado, pero una comida muy sencilla y muy humilde era el consumo de batatas con los sueros. Cuando hacían los quesos, los sueros no los tiraban, por supuesto, no se los ponían a los animales, se los comía la gente con las batatas, ¿no? Y era un referente, sueros y batatas. Bueno, vemos que el jable fue un productor entonces de cultivos de subsistencia, pero es que también el jable fue productor de cultivos de exportación. Quería poner esta información no en plan estadístico, porque además me cuesta mucho encontrar esas estadísticas, pero con estos recortes de periódico quería poner y dar la imagen de la importancia que tuvo el jable como productor de batatas de exportación. La estadística, fíjense, entre 1975 y 1980. En 1975, 2.643 toneladas. En el 79 ya, bueno, 3 millones de kilos de kilos de batatas se producían en el jable. Son cantidades ya importantes. Esto es lo que se exportaba, no se cuenta lo que se quedaría en la isla, ¿no? Y en los trocitos de periódico, pues es muy interesante porque vemos como ya ha habido un comercio tradicional con las otras islas, ¿no? Las batatas se exportaban a Las Palmas y a Tenerife, y a Santa Cruz de Tenerife, pues tradicionalmente. Pero ya en el año 58 empiezan a hacer experimento, digamos, uno de los exportadores ya las manda al mercado de Londres para ver si tiene éxito, digamos, esa exportación. Se ve que sí, porque después ya es una constante de barcos que embarcan batatas para Londres. Lo pueden ver ahí, fíjense, en el año 63, yo no lo veo porque lo veo muy chiquitito, dice, este barco, que se llama Felipe, llevó una partida de batatas con destino a Reino Unido. En
el año 65, otro barco que hay aquí, lleva conservas de pescado para tal, y 12 toneladas de batata. En el año 59 lo mismo. Llevó para Las Palmas Tenerife cajas de patatas, y batata en tránsito para Inglaterra. Es decir, es una constante. En 1968 incluso desde Japón se interesan por la calidad de las batatas de aquí como para ver una vía también de exportación. Es decir, es un cultivo, es un espacio productor de un cultivo de exportación. Pero esto es lo que tenemos hoy en este espacio productor de alimentos, ¿no? Esta es nuestra lucha, digamos, ¿no? No nuestra lucha, sino, bueno, nosotros como agrícolas, ¿no? Nuestra profesión, somos, aunque a veces hagamos cosas de plantas silvestres, de insectos, de lo que sea, pero nuestra formación somos ingenieros agrícolas, tanto Jaime como yo, y Pedro, biólogo agrícola. Entonces, nuestra posición, digamos, es el uso agrícola de los espacios, ¿no? Espacios que sean productores de alimentos. Entonces, tenemos este espacio, ¿no? Con muchos valores naturales y patrimoniales, pero un espacio productor de alimentos y que hoy está sujeto a múltiples agresiones, entre las cuales, sin duda, esta es la peor, porque están destruyendo físicamente el espacio, ¿no? Esta actividad no solamente se lleva el material para utilizarlo en la construcción, sino que deja el espacio completamente destruido, tal como se está haciendo hoy, queda el espacio devastado. Nosotros reflexionamos, ¿no? Y pensamos que podemos permitirnos, ¿no? Como isla, como un espacio donde tenemos un sitio donde tenemos un espacio, ¿no? Y unos recursos limitados, nos podemos permitir perder un espacio como este que es susceptible de producir alimentos en estas circunstancias en las que hemos hablado. ¿Es esto? Nos preguntamos también, ¿es una dinámica que está acorde con lo tan señalada y hablada soberanía alimentaria de los espacios, ¿no? Y de la isla? Pues en principio nosotros claramente pensamos que no. Fíjense lo que hemos hablado, la gente nos habla de un espacio productor de alimentos, con unos recursos, hemos hecho ahí un pequeño cálculo, un espacio que puede producirte 8.000 kilos de batata por hectárea. Es un espacio agrícola que bueno, que tiene unos rendimientos, ahí lo pusimos, y esto es lo que nos están dejando ahora, ¿no? Una cantera, un erial, por un precio que hemos preguntado de 60 o 70 céntimos el metro cuadrado de Jave. Por ese dinero están dejándonos un desierto. Nosotros, pues, en la medida de nuestras posibilidades, hemos querido contribuir a valorar este espacio, ¿no? Y a llamar la atención sobre este espacio, y lo que nosotros buenamente podemos aportar, pues, es seguir investigando y seguir recogiendo información. Y es ahí donde entra Pedro en juego, digamos, en colaborar con este trabajo, porque queríamos darle a esta información oral que recogimos, pues, relacionarla con datos analíticos, ¿no? Con datos ya científicos. A la vez, entonces Jaime y yo, pues bueno, hemos dedicado a coger muestras por todo el Jable, hemos cogido muestras de la parte superficial, de lo que es la arena suelta, y también de las distintas madres que hemos podido. Hay que seguir trabajando, ¿no? Hay que seguir recogiendo más muestras, pero bueno, lo que hemos hecho. Y también nos interesaba ver qué es lo que está quedando, ¿no? Que es un trabajo que también estamos afrontando con Pedro, qué es lo que nos está dejando estas extracciones. Y yo, para muestra, les pongo un momentito este vídeo para que vean qué es lo que está quedando después de las extracciones. ¿No se oye? ¿No se ve? Ah, no se ve. Vale, bueno, no se ve, pero se oye. No se ve. Bueno, ya después Pedro lo... Mira, se oye. Yo lo veo, pero es que lo tengo con las pantallas cambiadas. Bueno, Pedro no importa, aquí se ve todo un espacio completamente árido que hay gente que estaban viendo. Ese ruido que oyen es Jaime intentando coger una muestra de la foto esa que está ahí. Imagínense cómo está eso, para qué condiciones tienen para practicar la agricultura de nuevo, ¿no? Pues esa
dando. Y ahora, que me alarga mucho, lo siento, Pedro, pues doy paso pues, a Pedro, que nos va a contar qué es lo que está él también. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a la asociación por habernos invitado. Y como decía Marta, voy a hacer un poco, comentar algunos resultados de algunas muestras que hemos estado trabajando. Bueno, decirles que no se trata de ningún proyecto así, digamos, serio de investigación, ni que es nada que esté subvencionado, un trabajo totalmente de colaboración, ¿no? Cuando éramos chiquillos siempre, cuando íbamos a jugar, jugábamos al boliche, por ejemplo, y antes que nada decíamos, ¿jugamos de veras o jugamos por gusto? Si jugabas de veras te podías quedar sin boliche, si jugabas por gusto era por simple gusto, ¿no? Y realmente esto es jugar por gusto, ¿no? No es nada de veras. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero sería recordar un poco en qué consiste el suelo y lo que denominamos la fertilidad del suelo, ¿no? Ven que el suelo, digamos que se compondría en principio como de 4 compartimentos o de 4 componentes, que sería el agua del suelo, las partículas minerales del suelo, el aire o la atmósfera del suelo y toda lo que es la materia orgánica, los microorganismos del suelo. Entonces, todos esos compartimentos se relacionan entre sí y evidentemente unos dependen de otros, ¿no? De forma que podríamos ver algunas propiedades que podríamos llamar químicas, otras propiedades biológicas y otras propiedades que serían más bien de tipo físico. Todas ellas tienen interés y todas ellas se relacionan entre sí. Y al final, digamos que la fertilidad del suelo sería aquella habilidad para que se pueda mantener el crecimiento de las plantas mediante el adecuado suministro de nutrientes y de características físicas, químicas y biológicas que sean adecuadas. Ese sería el concepto de un suelo fértil. Pasamos a la siguiente. Si nos vamos a la parte, o sea, ¿qué análisis podríamos hacer para hacernos una idea de lo que es la fertilidad del suelo? Pues lo más sencillo sería empezar con un análisis de la parte química, de cuáles son las propiedades químicas de ese suelo. El suelo reacciona o interacciona con la litosfera, con la geología, digamos, de la zona. Hay unas rocas, hay unos minerales, hay unas arcillas que se convierten, se alteran, evolucionan, dando lugar a las partículas minerales, a la fracción mineral del suelo. Entonces ahí podríamos ver cuál es la mineralogía, pH, la capacidad de cambio de sus suelos, si hay carbonato, si no hay carbonato, pues todos los macronutrientes, los nutrientes, hay muchas propiedades, digamos, químicas. Y prácticamente eso es lo primero que hemos hecho nosotros por la disponibilidad que tenemos. Luego hay unas propiedades físicas que tienen mucho que ver con la relación entre el suelo y el agua. En este caso podemos ver propiedades físicas, pues cuál es el tamaño de partículas, o sea, la textura, cómo se organizan esas partículas, si hay agregado o no hay agregado, son partículas sueltas, cuál es la capacidad para dejar que se infiltre el agua en el terreno, cuál es la densidad de ese suelo, propiedades que tienen que ver con el contenido en sales disueltas en el suelo, propiedades que tienen que ver, incluso ahí no está, pero la temperatura del suelo. Todas esas propiedades físicas nos van a condicionar la fertilidad de un suelo.
La siguiente. Llegaríamos a la parte de, digamos, cómo el suelo interacciona con la biosfera, ¿no? Pues todo lo que son plantas, animales, microorganismos, todos los productos de esos microorganismos, sus residuos cuando mueren, todo eso formaría parte de lo que sería la materia orgánica del suelo y la biomasa del suelo. Ahí podríamos hacer todo ese tipo de determinaciones, de ensayos analíticos, como sería simplemente determinar cuál es el carbono orgánico del suelo, cuál es la biomasa, microorganismos que hay, qué tipo de microorganismos existen, es decir, cuál es el perfil microbiano de un suelo, que puede ser muy diferente de otro y que a su vez va a estar muy condicionado por las propiedades químicas y físicas del suelo. Y eso, determinar un poco quiénes son los que viven ahí, qué microorganismos hay, también se puede hacer a través de las actividades enzimáticas. Esos organismos, cuando están viviendo, secretan una serie de enzimas que se pueden determinar en el suelo y nos pueden dar una idea de qué tipo de microorganismos tenemos. Lo mismo con los metabolitos que ellos producen, y de forma un poco más general, pues intentando ver cuál es la respiración del suelo. Si ese suelo está produciendo CO2 porque hay organismos vivos, y en unos suelos esa respiración será mayor que en otros. Ese, por ejemplo, sería un método muy sencillo y que se usa mucho en ciencia ciudadana, en colaboraciones, para determinar un poco la actividad biológica del suelo, que sería simplemente incubar durante unos meses una bolsita previamente pesada de una determinada marca de té y pesarlas antes y después de pasar el tiempo. Y con eso se consiguen unos índices de cuál es la actividad biológica, cuál es la tasa de descomposición de ese suelo, si ese suelo es más o menos activo. Eso es un simple ejemplo de algo que no necesita grandes instrumentales para hacerlo, ¿no? Porque en el caso anterior, por ejemplo, el perfil microbiano, pues tendría que realizar una secuenciación de ADN y determinar quiénes son los microorganismos que se corresponden con esa secuencia de ADN. Eso evidentemente no es algo que esté al alcance de cualquier laboratorio. Bueno, entonces con Marta y Jaime recogieron una serie de muestras que se distribuyen a lo largo de todo el Hable y les hicimos unos análisis preliminares, unos análisis previos de los muchos que se podrían hacer, ¿no? Entonces seguimos. Aquí hay un detalle más de la muestra. En este caso, por ejemplo, creo que recordar que era el contenido en fósforo según el tamaño de las diferentes muestras. Seguimos. Y Jaime recorriendo la muestra, la parte superior, que la vamos a denominar Hable, y la parte de abajo, sigue Marta, que la vamos a denominar madre. ¿Vale? Seguimos. Y luego, una vez que estos terrenos han sido, se ha producido la extracción, aparece otro tipo de material, digamos, que es donde antes tenía Marta el vídeo con Jaime picando ahí con una picareta, con un martillo y un escoplo para poder sacar esto, que lo podíamos denominar como suelos poligonales, por darle un nombre, ¿no? Es lo que queda una vez que se han retirado las arenas, ¿no? Ahí está trabajando con ese sustrato, con ese suelo poligonal, intentando pues sacar una muestra. En este caso, la muestra poligonal esta era pues muy suelta, no era tan dura como las otras, ¿no? Y bueno, eso parece que tiene que ver con el tiempo que lleva esa extracción realizada, ¿sí? Cuánto tiempo lleva esa capa a la intemperie, o si es muy reciente o si es muy antiguo, ¿no? Entonces se podría trabajar con las diferentes canteras, las diferentes épocas de extracción y ver el material que encontramos ahí debajo, que puede diferir simplemente por el tiempo al que ha estado fuera de la capa de Hable, ¿no? Seguimos más. Lo que decíamos antes es que las madres son muy diferentes, ¿no?
Aquí tenemos por pareja, jable madre, diferentes muestras. Ven que hay tan solo con el color son muy diferentes. Lo que está el jable parece bastante similar, pero a simple vista, morfológicamente, lo que hay debajo parece bastante diferente unas de otras. La madre a la izquierda, ¿no? La madre es la que está más a la izquierda y el jable a la derecha. Y luego allí ven, si cogemos una muestra de estos grandes suelos poligonales, de ese suelo duro, lo agitas con agua, lo disuelves en agua y lo dejas reposar, ven que se comportan de forma diferente. Hay unos que los coloides se mantienen dispersos, mientras que otros floculan todos, se van todos al fondo, ¿no? Y son muestras muy similares, materiales parecidos, pero pequeñas diferencias en el contenido salino y diferencias en la composición de esas sales que están disueltas nos dan un comportamiento físico diferente. En unos casos los suelos se floculan y en otros casos se mantienen dispersos. Si se floculan, se pueden producir en superficie, por ejemplo, costras de sellado. El suelo se queda totalmente sellado cuando llueve y es una capa impermeable. Es un problema el sellado de los suelos, ¿no? Y por pequeñas diferencias en la composición, por pequeñas diferencias en la química de ese suelo, vamos a tener comportamientos físicos y de fertilidad totalmente diferentes. O sea que hay una variabilidad dentro de esos materiales que tenemos por ahí. Lo primero que podríamos mirar es simplemente la granulometría. ¿Qué tipo de tamaño de partículas tenemos? Aquí vemos un jable y su correspondiente madre, y vemos que en la madre tenemos hasta casi un 4% de eso que llamamos fino, ¿no? El material fino. Mientras que aquí el fino es un 0,5%, es muy bajito. Normalmente las partículas más finas tienen una mayor superficie relativa y nos van a dar, son como mucho más reactivas. Vamos a tener suelos más fértiles teniendo esas partículas finas más activas, ¿no? En cuanto al material grueso, a los elementos gruesos, pues en un caso incluye muchas partículas de cenizas volcánicas, en otros no, y en el caso de las madres pues son materiales orgánicos totalmente, o sea, restos de caparazones. Podemos seguir. Y en otro caso también tenemos un jable solamente un 0,5% de fino y un 3,2% de material fino en la madre. Seguimos. Eso sería para poner un ejemplo de un suelo, porque la idea también era un poco relacionar estos suelos con otros suelos más conocidos y que se supone que, bueno, son suelos fértiles, en este caso son suelos de sorriba, suelos traídos de las zonas altas de la isla para los cultivos intensivos de platanera y de piña tropical bajo regadío, es decir, son suelos en el hierro, en el caso del hierro. Era para comparar un poco, y se supone que son suelos muy productivos, que son capaces de mantener pues 60.000 kilos de producción de plátano por hectárea, ¿no? Entonces ven que ahí la parte fina es un 1%, comparado con el 3-4% que teníamos en los suelos de jade, y que el material grueso es un 26%. En este caso no son restos de caparazones ni nada de eso, son cenizas volcánicas muy alteradas y que tienen bastante reactividad, o sea, son relativamente fértiles, aunque sean elementos tan gruesos. Seguimos pasando. En el caso de estos que llamábamos suelos poligonales, cuando los tamizas, cuando le separas la parte gruesa, te encuentras pequeños restos orgánicos y luego trocitos que parecen fragmentos de elementos gruesos, pero que si los sumerges en agua se van a disolver, se van a separar y van a ser arcilla muy cementada, ¿vale? Y ahora vamos a comparar dos suelos por lo menos con texturas similares.
Uno serían los suelos del Jable de Lanzarote, que podemos decir que según la clasificación de la FAO serían arenosoles o torrizamentos, la forma de llamarlo. Son suelos arenosos fundamentalmente, que no tienen, a lo largo del perfil prácticamente no hay horizontes diferentes, es casi continuo, de la misma forma todo el perfil. Y en este caso el material de origen, digamos que son esas arenas traídas por el mar, esas arenas organógenas. Estamos a nivel casi del mar y tenemos unos 160 milímetros de lluvia actualmente. Y ese suelo lo vamos a comparar con este otro suelo, que es un suelo de Colombia, un suelo a 1400 metros de producción cafetera, donde llueve 2400 milímetros al año. Ahí parece que es un suelo pues muy productivo, pero si cambia el uso de ese terreno, si se elimina la vegetación, esos son arenas que van a tener incluso menos fertilidad que el Jable de Lanzarote. Si son las condiciones climáticas que propician que haya una vegetación que aporte toda esa materia orgánica que tenemos en el horizonte superior, lo que está manteniendo la vida de ese suelo y la relativa fertilidad de ese suelo. Pero la materia de base, digamos, las arenas, no son ni mucho menos más ricas que las arenas de Jable, aunque lo parezca, ¿no? Si pasamos un poquillo algunos datos, arriba está el Jable y abajo está el suelo colombiano. Lo primero que vemos es que la materia orgánica en el suelo colombiano, en estas arenas, la materia orgánica va variando de forma gradual, 6, 5, 2, 1, se incorpora en el perfil de forma gradual, mientras que arriba en nuestro suelo de Jable de Lanzarote la materia orgánica oscila, puedes encontrar una capa de materia orgánica un poquito más alta debajo que arriba. Esas son características de suelos y suelos que se hacen por sucesivos aportes, ya sean eólicos o transportados por el agua, de sucesivas capas que se van acumulando. Y la materia orgánica no tiene un comportamiento gradual, sino un comportamiento que va oscilando. Pero si ven el suelo de abajo, tenemos un pH muy ácido, pH 5, 5,3. El fósforo, mientras que en nuestro suelo los pH son más bien, la presencia de carbonato es un pH bastante alto. Si ven el fósforo de este suelo cafetero, productivo de Colombia, son 7 ppm, mientras que en los Jables de Lanzarote son 30. Es decir, que hay, no es tan, son las condiciones, digamos, de aporte, de suministro de agua las que están haciendo que un suelo sea realmente productivo o no. Porque el suelo, incluso estos suelos colombianos, los umbrisoles, tienen un alto contenido en aluminio, por ejemplo, que resulta tóxico en algunas condiciones. Si pasamos, ahora vemos un poco la comparación entre los Jables y las Malles, ¿no? De distintas propiedades. Si ven aquí todas, están todas pintadas de azul, tanto el pH como la conductividad, es decir, las sales que hay en el suelo, el potasio, el fósforo, el sodio. No hay grandes diferencias entre el Jable y la Madre. Independientemente de que cojamos Jable o la Madre, vamos a estar con unas medias bastante parecidas. En cambio, en el siguiente grupo de propiedades del suelo, tenemos el contenido en fino, la materia orgánica, la suma de todas las bases, el calcio y el magnesio, que sí que hay una gran diferencia entre el Jable, muy concentrado, una media con poca variabilidad, mientras que la Madre, en la Madre hay muchísimo más contenido en fino, aunque existe variabilidad. Y ese patrón que tenemos con el parámetro, digamos, contenido en materia fina, se repite con el contenido en materia orgánica, con toda la suma de las bases, con el calcio y el magnesio. Es decir, parece que el contenido en fino es el que nos está determinando
las propiedades, estas propiedades de fertilidad de diferencia a la madre de todo. Pasamos a la siguiente. Es decir, resumiendo, si yo cojo la parte de arena muy fina, del limo más las arcillas, en las muestras de Hable y las muestras de la madre van a tener una gran diferencia, y eso va a condicionar la fertilidad de un material y de otro. Porque no solo es un tema de propiedades químicas del suelo, sino en cuanto, por ejemplo, a las propiedades hídricas del suelo, contenido en humedad del suelo. En un suelo que sea arenoso, en la época de lluvia, el agua se infiltra muy rápidamente. Mientras que en el suelo que está al lado, que es un suelo franco, un suelo con mayor contenido en arcillas y limo, el agua se infiltra mucho más lentamente. Pero ¿qué pasa luego en la época en la que ha dejado de llover y tenemos estamos en verano, una evapotranspiración grande? Se produce un ascenso capilar, el agua que estaba en profundidad va a ir subiendo hacia arriba. Pero en el suelo franco va a aportar mucha más agua al cultivo que el suelo arenoso, que va a estar, digamos, vacío. No, el agua no asciende por unos tamaños de poro tan grandes. Digamos que si tenemos una capa de suelo arenoso arriba y una de franco abajo, el suelo arenoso de arriba actúa como una especie de mulching o de tapadera que impide la pérdida de agua. Eso sería quizás más importante que las propiedades químicas que hemos visto que diferencian al suelo de la madre. ¿Vale? Y aquí comparábamos un poco, para hacernos un poco una idea de por dónde van las cosas, los suelos. Tenemos un suelo de las muestras de Hable, las muestras de madre, después está piña, platanera y platanera ecológica y suelo poligonal. Es decir, que tenemos las tres centrales serían suelo de cultivo intensivo, del caso del... Vemos que el tema del pH es muy diferente en los suelos de Lanzarote que los de cultivo, sobre todo los de la piña, que son suelos con unos pH muy ácidos. En el caso de las sales, de la conductividad, vemos que los suelos, el Hable y las madres, tienen una conductividad, es decir, un contenido en sales muy bajo comparado con los suelos de producción intensiva, ¿no? Donde el contenido en sales es muy elevado, sobre todo en el caso de la piña, donde se producen cada 3-4 años hay una resiembra, un aporte de una abonada de fondo, y eso nos hace que los contenidos salinos sean mucho mayores, es decir, que en principio, si a alguien le dan esos datos, diría, yo prefiero mucho más los Hable y la madre, que están mucho menos salinizados, ¿no? Es decir, que algo que está jugando a favor de esos suelos, intentar mantener esas condiciones de baja salinidad. En el caso de la materia orgánica, aquí abajo está claro, los suelos en los que se hace un gran aporte de estiércol, grandes cantidades de estiércol, las materias orgánicas son mucho más grandes. Y en el caso del fósforo, pues también hay una sobrefertilización en los suelos de cultivo intensivo que nos dan unos valores pues, inadecuados de fósforo, digamos por arriba, cantidades excesivas de fósforo que de ningún modo se producen en el caso del Hable y de la madre. Si pasamos por último. En el caso del potasio, otro macronutriente importante, si bien los suelos de cultivo intensivo tienen valores medios, mucho más altos, pero resulta que hay casos en los que hay una sobrefertilización de potasio. Es decir, se está gastando mucho más potasio del que realmente hace falta. Mientras que el Hable mantiene unos niveles normales, digamos adecuados de potasio. Y lo mismo en el caso del sodio, el riego continuo está haciendo que los suelos de cultivo intensivo se estén solidificando, ¿no? Aumentando mucho el sodio, que es algo realmente peligroso. Entonces pasamos, una vez que hemos visto un poco cuáles son los datos solamente de tipo químico que le hemos intentado hacer con estos suelos,
y vamos a hacer un par de aclaraciones acerca de cómo se estimaba y cómo se estima un poco, se evalúa la capacidad del terreno para soportar la agricultura, ¿no? Eran las famosas clases agrológicas, la evaluación de los suelos se hacía estableciendo a partir de sus propiedades, desde la clase que permite cualquier tipo de cultivo, la clase mejor, digamos que sería la clase 1, hasta la clase octava que no permitía ningún tipo de utilización agrícola. Es decir, cuando se evaluaban los suelos según este sistema, teníamos suelos muy buenos, regulares y malos. En cambio, ese punto de vista se cambió, eso sería, digamos, la capacidad agrológica de un suelo. Mientras se puede hacer de otra forma, se puede ver la adecuación de un suelo a un determinado uso, que es un concepto diferente. Si yo no evalúo el suelo para cualquier cosa, sino evalúo un suelo para un uso concreto. Para un uso concreto, un cultivo concreto, una forma de manejo concreto, unos inputs concretos para un determinado sistema. Entonces evalúo cuál es la adecuación de un terreno para ese uso, para ese cultivo y para esas técnicas de cultivo. Es decir, que nosotros podríamos empezar a evaluar haciendo uso de esta clasificación, que no es solo a nivel de suelo, sino a nivel de tierra, digamos, propiedad, tiene que ver con propiedades, con características económicas, de tecnificación, etc. Si nosotros evaluamos cómo se adecua este territorio, ese hábitat, a un uso concreto, que es el cultivo, por ejemplo, podría ser un cultivo de batata con una cantidad mínima de aporte de fertilizante, con una cantidad mínima de aporte de riego, pues seguramente vamos a tener que ese terreno es el que mejor se adapta, el que tiene una adecuación a ese uso concreto mucho mayor que si evaluamos simplemente como una clase agrícola. ¿De acuerdo? Eso sería un poco... Y para terminar, eran dos ideas. Por un lado, la de arriba, de que las casas no dan nada, que eso es un dicho o algo que yo en el hierro siempre se lo he oído a las personas mayores, ¿no? Es decir, estamos hablando de utilizar el territorio de la forma más adecuada posible. Y la gente antiguamente, para ellos, lo principal era la producción agrícola. Es decir, a nadie se le ocurría construir una casa en un sitio donde se podía hacer una huerta, donde se podían plantar unos frutales, ¿no? Esa idea de hace, pues no hace tantos años, evidentemente se ha quedado atrás. La planificación urbanística no tiene para nada en cuenta ese hecho. Las casas se sitúan pues donde se quiera. Eso antes era totalmente ilógico, ¿no? Que alguien utilizara una tierra llana con suficiente tierra para hacer una casa. Y luego lo otro era algo que lo pueden ver en un vídeo sobre un congreso que hubo de conservación de suelo en el País Vasco y hace un poco la descripción de qué pasaba antiguamente con los suelos, cómo se manejaba, cómo se iba, digamos, al uso del suelo más que a la propiedad del suelo, cómo se iba rotando y no tenía tanta importancia la propiedad hasta que llega un momento en que los suelos pasan a ser un objeto más, pasan a ser una propiedad de alguien que puede utilizar su suelo, lo puede disfrutar, pero es que además de eso puede abusar de ellos, puede hacer con ellos porque son suyos. Ese fue el cambio, el gran cambio en el concepto de la gente, de la sociedad. Como es mío, puedo hacer con él lo que quiera. Puedo venderlo, puedo acarrearlo. Eso es un poco el gran cambio que se produjo en lo que era el uso tradicional del recurso suelo en diferentes culturas. Eso en el País Vasco, pero eso era aquí. Y eso era un poco con lo que quería acabar, ¿vale? Pues nada.
alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, lo que sea antes del descanso. ¿Pueden explicar por qué una vez que se extrae el hable y se queda solo en la madre, por qué no se rellena, aunque por ejemplo la pista que está al lado se cubre completamente con el hable y el ayuntamiento tiene que venir y sacarlo con la pala, las hableras no se rellenan? No podemos explicarlo, Carmen. No, la verdad que no. Entiendo que será por la orografía, ¿no? Esos agujeros tan grandes que hace, pues impiden la corriente de hable, eso está claro. Pero una cosa que es muy interesante, ¿no? En esto que estamos viendo, en estos estudios que estamos haciendo con Pedro y demás, es como si estos estudios se hubiesen hecho antes, ¿no? Estarían sacando los hables, pero a lo mejor estarían haciendo un impacto un poquitito menor, porque lo que estamos viendo es que ese suelo poligonal que se endurece tanto, cuando tú lo dejas cubierto por 1 metro, 1,5 metros de arena, no sufre esa desecación tan grande, corrígeme Jaime si no se seca así, no se endurece tanto, es decir, sería un mal menor dentro de, entre comillas, porque es un mal horroroso, pero sería un poquito menos agresivo si hubiese cierta planificación, si hubiese estudio en ese terreno antes de hacer el desastre que se está haciendo. Porque estamos viendo que cuando esas extracciones quedan cubiertas por una altura de hable, ese poligonal no se endurece tanto y lo hace el desastre que estamos viendo, eso donde se veía la picareta, ¿no? Por eso hemos estado comparando extracciones muy recientes, ¿no? Donde todavía es posible coger una muestra de poligonal, que son las muestras que enseñó Pedro al principio, que se veían como más sueltas. Esas son extracciones recientes, pero a medida que pasan los años y la extracción es más antigua, el suelo al aire pues se va degradando, se va endureciendo y ahí ya no hay nada, no crece nada. Entonces, nuestra idea también es decir, oye, ¿no será mejor hacer un estudio antes de hacer este desastre? Porque quizá sería un mal un poquito más pequeño si eso se hubiese planificado y si se pudiese pues simplemente dejar un poco de hable, no hacer eso tan agresivo. ¿El por qué no se rellenan las hableras? Pues supongo que serán por esas irregularidades tan grandes porque son muy profundas, ¿no? Y el hable quizá que se acumula en la carretera pues viene, no sé, por otra corriente. Pero eso, los huecos son inmensos, ¿no? No sé si te cortamos algo. Gracias. De todas formas, es un problema como general en cuanto a lo poco que conozco, ¿no? de cómo se gestiona el recurso suelo en Canarias, ¿no? Que prácticamente en todos los sitios que conozco donde se hace extracción de lo que llaman tierra vegetal, tierra, suelo. Y últimamente por lo menos hay que pedir una licencia, hay que tener un proyecto, y en esos proyectos y en esa licencia siempre se pone que hay que reservar lo que se llama el capaceo, mover la columna de tierra, colocarla en sucesivas capas, ¿no? Y aprovechar alguna de ellas para volverla a colocar sobre el terreno, para regenerar de alguna forma el terreno. Hay sitios que se pueden regenerar sembrando, con forrajeras, con forestales, lo que sea, dependiendo de las condiciones. Lo que ocurre es que una vez obtenido la licencia, se saca la tierra, toda la que se pueda, y por allí no va nadie a comprobar si se ha cumplido con el contenido de la licencia, que te obliga a que cumplas una serie de condiciones. Por lo que yo conozco, salvo algunas excepciones, en la mayor parte de los casos no se cumple con la autorización que se dé. Tan sencillo como eso. Y estamos hablando de un mal menor desde el punto de vista nuestro agrícola, ¿no? Pero claro, el mal sigue siendo inmenso desde el punto de vista de la diversidad, ¿no? Que ayer estuvimos hablando de eso, ¿no? El mal de estas extracciones y de toda esta agresión, bueno, a ese no hay manera de
digamos, de aplacarlo un poco, ¿no? Estamos hablando pues, desde el punto de vista de la capacidad agrológica que le queda a ese suelo, ¿no? Que dejan al descubierto, porque el otro, bueno, el otro es un desastre, lo miren por donde lo miren. Ay, sí. Respecto a lo que estabas comentando, ¿no? De es un recurso no renovable, aunque lo deje el suelo poligonal, aunque lo deje un poquito más suelto, tampoco va a servir para mucho, ¿no? O solo va a tener que estar bien. Depende, porque ahí es donde tenemos ese vacío, ¿no? Ese vacío de estudio de estas extracciones se están haciendo desde, no sé, desde los años 70, hace, yo qué sé, 30 años. Sin embargo, no hay estudios en relación a esto. Es ahora cuando, un poco por iniciativa pues, de la asociación o iniciativa nuestra, pues estamos ahí un poquito colaborando con esto. Pero es que no hay unos estudios que nos indiquen cómo se va a comportar ese suelo. Nosotros, desde nuestra, digamos, aparentemente, por lo que estamos viendo, el dejar esa capa de sable, bueno, pues por lo menos va a mantener abajo ese suelo un poquito más blando, pero sí es verdad que no sabemos cómo va a reaccionar después, no tenemos idea. Claro, pero hay tanto aporte, porque la de tomar, que vienen las arenas, eso, bancos de arena ya están prácticamente... En las jornadas anteriores, fue muy interesante la verdad, José Mangas estuvo comentándonos, ¿no? De la parte geológica, ¿no? de este espacio, y entonces él comentaba que bueno, lo que hay ahora es circulación del sable que ya está dentro, pero no está viendo aporte nuevo, porque por lo que yo entendí un poco, las zonas de cebadales donde se generan los organismos que después van a nutrir el sable, es decir, esos restos orgánicos proceden de ahí, están también muy tocados. Entonces ya hay, digamos, desde el inicio un defecto que está haciendo que no llegue el sable a la costa en la suficiente cantidad. Entonces no está habiendo como renovación, no está entrando, y lo que se está moviendo es el sable que hay ya en nuestra franja, digamos. Es decir, que por lo que él comentaba, nos quedaremos en algún momento sin sable. Esa era la idea que yo tenía, que no había recurso finito y Sí. luego, por otro lado, no sé si lo han comentado, respecto a lo de la fertilidad, hay, bueno, Claudio Sus, que ha venido también a la sala, siempre decía, cuando hay un año sin lluvia, en vez de encontrar la guara en los llanos de Traíche, Nazaret o por abajo de las Breñas, se vienen todas al sable, porque tiene todavía hay más concentración de semillas, pequeños aportes de Las guabaras hicieron la guitarra como la gente con las batatas, volver al sable. En las coyunturas malas, ¿no? Sí. Piensa que el sable más desértico, Sí. que por otro lado pueden encontrar donde vivir, y resulta que encontraban más en años de sequía. Sí, porque por el tema de la conservación de la humedad y porque el sable conserva el jugo antiguo, ¿no? Exacto, es el jugo viejo el que va... Sí.